Y hoy tenemos un invitado muy especial, sobre todo para estas épocas de calor. Él es el meteorólogo Cudberto Ruiz Jarquín de la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca. Muy buenas tardes, ingeniero y también Meteorólogo. meteorólogo. ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos. Saludos a toda la comunidad universitaria. Es como siempre un gusto estar acá. Ay, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo aquí, sobre todo por este tema de las olas de calor, porque nos va a despejar muchas dudas. Todos hablamos de las olas de calor. Se decía que en este año habían pronosticado 5, pero pues usted nos acaba de decir que son 6. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es una ola de calor, meteorólogo? Bueno, una ola de calor es cuando sucesivamente se presentan valores de temperatura, estoy hablando valores extremos, 38, 40 grados, en forma consecutiva por lo menos 5 días. En esos 5 días tienen que superarse sus umbrales para que se establezca una ola de calor. Puede ser a nivel regional, a nivel estatal, inclusive a nivel regional dentro del mismo estado, ¿no? Porque hay regiones, desde luego, de la vertiente del Golfo de México, toda la región oriental del país, desde Tamaulipas hasta Campeche, incluyendo la parte sur y sureste, península de Yucatán, Oaxaca, que ahorita están padeciendo esta ola de calor. Pero en general tenemos casi 31 estados con esta ola de calor. La excepción ahorita en este momento es Baja California, pero de ahí todo el país, si utilizáramos un semáforo eh, de color verde, amarillo y rojo, lo vemos completamente rojo, y un color amarillo nada más pintadito allá en Baja California, que todavía siguen arribando los frentes fríos. Estas olas de calor han sido muy frecuentes, pero independientemente de eso, ahorita ya son más intensas. El año pasado tuvimos una ola de calor que duró 27 días. No es lo mismo tener una temperatura, desde luego, de 40 grados un día, a tenerlo durante 2 semanas que ya llevamos esta segunda ola de calor. ¿Por qué? Porque rompe todas nuestras actividades, tenemos que modificar hábitos, desde la forma de vestirnos hasta la forma de alimentarnos, trasladarnos, estar en nuestro trabajo, el utilizar el aire acondicionado, etcétera. Conlleva muchas cosas, pero lo principal es la salud. Las olas de calor matan a mucha gente. A nivel mundial, otros países tienen muchas muertes por olas de calor, toda la parte de Europa muere mucha gente por golpes de calor. No es lo mismo una temperatura, por ejemplo, de 37, 38 grados en una ciudad urbana, como ahora, muy comunicada, que es apoyada por la generación del monóxido de carbono, por el parque vehicular, por las concentraciones. Se eleva esa sensación térmica hasta 41 grados. Y desde luego, ahorita en ese momento, las temperaturas en la línea de costa están en 38 grados. Digo, a nivel del mar es soportable, pero ahí lo que apoya es la brisa marina, refresca ligeramente. Pero se le puede agregar otro parámetro a las olas de calor, que son, desde luego, la humedad relativa. A diferencia de las temperaturas mínimas que van asociados con el aire, cuando hay aire y una temperatura mínima, la sensación térmica baja. Y cuando hay temperaturas elevadas, pero hay una humedad relativa alta, entonces se eleva la sensación térmica. Y a eso se le llama periodos de sofocación. El organismo actúa de diferente y reacciona de diferente manera. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, mucha gente nunca se ha preguntado, seguramente más de una se ha preguntado, ¿por qué las pruebas de fondo, por ejemplo, se presentan o suceden durante la mañana? La respuesta lógica van a decir, no, pues es la hora de menor temperatura. Y no es así. Es la hora que hay menor humedad relativa. Porque cuando hay una humedad relativa alta, pues tú no puedes, te sofocas inmediatamente. Es, ¿Pruebas de fondo, dice? las carreras de 20 kilómetros, Ah, ok, 40 ok. kilómetros, son las metadas pruebas de fondo. Siempre son a las 7 de la mañana y terminan a las 9 de la mañana. Sí. Entonces, en ese momento la humedad relativa muy baja. La humedad relativa regularmente va aumentando a partir del mediodía y por la tarde. Regularmente, cuando ocurren lluvias, ya el proceso natural, dinámico de la atmósfera va aumentando.
Por eso es que es diferente correr desde luego a nivel del mar, porque ahí se le agrega la humedad relativa que en forma natural aporta el océano, ¿no? Y no solo se está calentando la Tierra, todos muchos pensamos que tenemos una meta del 1.5 grados del panel intergubernamental de cambio climático, donde México es parte. Se propuso una meta de no rebasar los 1.5 grados, pero ya llegamos al 1.1 desde la era preindustrial. A lo mejor medio grado, un grado no es la diferencia, pero sí impacta demasiado. Tenemos que aceptar que factores subyacentes como el cambio climático, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, son fenómenos que, o la misma variabilidad climática, ¿no? Que están presentes, pero hay que reconocer que nosotros somos el culpable de todas estas olas de calor, que se han vuelto más frecuentes, más intensas y con mayores periodos. Por ejemplo, desde el momento en que nosotros nos trasladamos, la forma que nos trasladamos, cada quien quiere trasladarse en vehículo, la forma de cómo nos vestimos, queremos, por ejemplo, vestirnos de ropa de marca o ropa nueva, desde luego eso implica, desde luego, tener mayor consumo de agua, etcétera. Todo eso, esas acciones van teniendo lo que se llama el cambio climático, que es de origen antropogénico. Alguien hizo creer, y yo no estoy muy de acuerdo en eso, que los causantes del cambio climático somos nosotros, pero no es así. Desde luego todos aportamos, no estamos exentos nosotros de aportar los gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático. Pero en alguna forma se mediatizó, se trató de involucrar a las personas, porque hay una empresa petrolera en Inglaterra, British Petroleum, que es la empresa más grande de petróleo, que dijo, pues vamos a involucrar que los causantes del cambio climático es el ser humano. Y ahí se quedó. Y es falso totalmente, porque gran cantidad de los gases de efecto invernadero pues provienen de combustibles fósiles, el monóxido de carbono, el azufre, todo eso, y las empresas petroleras aportan gran cantidad. Latinoamérica, por ejemplo, aporta el 8% de gases de efecto invernadero, que contribuyen al aumento de los gases de invernadero. Los gases de invernadero encapsulan todo el aire cálido y por eso se generan las olas de calor. Desde luego hay otros factores como la desforestación, la mala planeación de las ciudades urbanas. Hemos preferido construir nuestra casa, nuestra calle que esté bien pavimentada, que tenga un buen concreto, muy bonito, a tener ciudades o áreas urbanas, ¿no? Como que tradicionalmente el ser humano estamos peleados desde la época prehispánica con el agua y con las cuestiones climáticas, ¿no? Así ha sido. Pero yo creo que debemos de evolucionar porque nos queda poco margen. Sin duda, yo creo que quedan muy pocos años para que lleguemos al punto del 1.5 que se estableció el cambio climático. Cada año tenemos récords de temperatura, que se rompen récords. Y yo creo que no va a parar ahí, ¿eh? Van a seguirse rompiendo récords, tanto de mínimas como mm, temperaturas extremas. Me refiero, a veces tenemos mucho frío. El año pasado tuvimos temperatura de menos 8 grados en Tlaxiaco, que fue un nuevo récord. Y hemos tenido temperaturas, para el caso de Oaxaca, el año pasado tuvimos una temperatura de 50.5 grados en San Juan La Lana, ahí en el Bajo Papaloapa, donde es un clima extremadamente caluroso. 50.5 se compara como vivir en Mexicali, Baja California, que es la ciudad más caliente del país. Desde luego hay otros estados, por ejemplo, en este momento Ciudad Altamirano, Choy, Sonora, que reportan 45 grados, pero de alguna forma son ciudades suburbanas todavía. Pero estar en una ciudad urbana, no fuimos, no, las ciudades no fueron diseñadas para soportar esas altas temperaturas. Por eso es que dentro de la crisis climática que se le llama ahora, que es más que resultado de cambio climático y de los factores, de muchos factores, se dice que dos palabras fundamentales, que es la adaptación y la mitigación. La adaptación, tenemos que hacer algo
tenemos que modificar la forma de trabajar con aire acondicionado, forma de vestirnos, forma de alimentarnos, cambia todo. Okay. Y desde luego la mitigación, tenemos que hacer algo también para parar estos efectos que tiene la crisis climática. Siempre que hablamos de crisis climática o hablamos de cuestiones de migración, siempre asociamos el término de migración con personas que vienen de otros países. Sí, sí. Pero ya se está utilizando este término ya hace muchos años, las migraciones climáticas. Por ejemplo, a raíz del huracán Mitch que pasó ya hace muchos años, 2010, que devastó todo Centroamérica. Y han habido huracanes que cada año, desde luego, se están haciendo más intensos. A lo mejor pues, la cantidad ha disminuido, pero la intensidad ha aumentado de los huracanes. Tenemos el año pasado a Otis, antepasado el Otis, este año tuvimos a John, una depresión que nos pegó, es la primera categoría de los sistemas, de los ciclones tropicales que nos pegó en el Istmo, que devastó toda esa parte. Son más destructivos. Más destructivos. Sí. Entonces, siempre, muchas personas que viven en Honduras, en Guatemala, en algunas partes del Salvador, Centroamérica, fueron devastados por ese huracán Mitch. De plano los dejaron sin tierra, sin cultivo de plátanos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Migrar hacia otros países, ¿no? Por eso es que parte también de la crisis climática, de los fenómenos hidrometeorológicos, se debe a la migración. Si llegáramos a rebasar este 1.5, ¿qué pasaría? No, pues se vuelve un problema grave, gravísimo. Por ejemplo, repito, el 8% de Latinoamérica aporta gases de efecto invernadero, pero Estados Unidos, China, que son países altamente industrializados, aportan casi el 30%. Por eso es que con los paneles intergubernamentales de cambio climático, siempre México o países de Latinoamérica dicen, pues no es un pretexto, no podemos decir que no, porque aportamos menos en la crisis climática, no vamos a hacer algo, tenemos que hacer. Sin embargo, pues hay que reconocer que no hay dinero para hacer acciones de mitigación, de preparación, de adaptación más que nada. Entonces, por eso es que se pide el apoyo de los países industrializados, ¿no? Que son los que aportan mayor cantidad de efectos de gases invernadero. Y son los que más deberían hacer, ¿no? Sí, deberían de hacer más. Sin embargo, pues no se ha hecho mucho. Porque hablando de adaptación, pues usted dice, podemos adaptarnos, poner más aires acondicionados, pero también esto genera otro problema más. Sí, el ejemplo, claro, lo tuvimos la semana pasada, ¿no? Con la primera, bueno, ya estaba la segunda ola de calor. La península de Yucatán, o sea, nosotros pensamos que las olas de calor, pues solo impactan en la salud. Se exacerban, por ejemplo, los enfermedades como cardíacas, gastrointestinales por la rápida descomposición de los alimentos, se rompe esa cadena fría. Entonces, regularmente ya cuando vamos al súper, llegamos a la casa, ya el pollo y el jamón ya está descompuesto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente no lo tenemos y por eso vienen los problemas. La diabetes se exacerba también con esos problemas, ¿no? Personas que tienen enfermedad del corazón aumentan los paros cardíacos. Sin embargo, hay otros factores que también se agregan. Cuando vienen, no se diga el tema de la sequía, del estiaje, ¿no? Porque eso se agrava completamente. Al tener más temperatura, pues desde luego la agricultura requiere más agua, las ciudades urbanas, las ciudades requieren mayor consumo de agua. No tenemos todavía esa conciencia. La ganadería también. La ganadería, que aporta grandes cantidades de efecto invernadero también, en el caso de Latinoamérica, Argentina, Brasil, donde hay grandes cantidades de cabeza de ganado. Por ahí decían uno hasta un erupto de una vaca aporta gas de efecto invernadero, pero desde luego los gases de efecto invernadero como el monóxido de carbono, el azufre, etcétera, todos los combustibles fósiles de las industrias, las empresas petroleras aportan la mayor cantidad. Pero también cuando hay altas temperaturas hay puntos de ignición, puntos de calor muy fuerte, que aunado a estas altas temperaturas viene la radiación solar, pero es un proceso meteorológico
las altas temperaturas es un fenómeno muy silencioso, que tiene un inicio, pero tiene un fin. Pero es muy difícil predecir, bueno, sí sabemos predecirlo cuándo va a iniciar. Y lo que lo genera básicamente es un sistema anticiclónico, es un sistema contrario al ciclón tropical. Cuando hay un ciclón tropical es una baja presión, cuando hay un sistema anticiclón es una circulación de alta presión que gira a favor de las manecillas del reloj, como un gran ventilador, es como si nos pusiéramos un sombrero o un domo en la atmósfera y encapsula ese aire caliente. Y esa alta presión ha estado bamboleando, está de repente en el Pacífico, se va hacia el Golfo, se va hacia el Caribe, pero ahí está. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la formación de nubosidad, por eso es que hay una alta radiación solar. Salimos afuera y no aguanta una radiación solar, ¿no? Que dicho sea de paso es muy perjudicial para la piel, para las personas que tienen tez blanca, es muy perjudicial. En exceso, desde luego es muy bueno, pues traen gran vitamina D, sí, pero en exceso puede provocar inclusive cáncer de piel, ¿no? Por eso es que siempre se recomienda que los niños, que a la hora que los niños están saliendo, es la hora de, si nosotros tenemos una escala del 1 al 13, medimos la radiación solar, ahora la hora que salen los niños casi está en el 12, está en el extremo, no severo, pero está en el extremo. Entonces siempre hay que ponerle una gorrita, protegerlos, porque las consecuencias vienen después. Mangas largas. Mangas largas, una gorra, un sombrero, utilizar algún bloqueador solar, limitar, todo eso trae una consecuencia, ¿no? Las personas que hacen deporte limitan porque se esfuerzan más, preferentemente hay que hacerlo en la mañana. No se diga a las personas que trabajan en la industria de la construcción, a rajatabla con los rayos solares, los agricultores, todo tiene un proceso, se encarecen muchas cosas, ¿no? Pero también un fenómeno que ha crecido mucho y que eso de alguna forma aporta para que la temperatura se eleve, porque te digo, viene un proceso meteorológico, vienen las heladas, el frío, que en diciembre y enero, entonces queman los pastizales, las plantas, ¿no? Y viene febrero, marzo, lo tuestan, lo hacen muy sensible, ya están quemados por el hielo, pero vienen las altas temperaturas y lo hacen muy sensible. Es flamables. Flamable, sí, es un polvo fino. Entonces ya está la biomasa, vienen los vientos de marzo y abril, las altas temperaturas, pues solo falta un imprudente, como sucede. Más del 90% de los incendios forestales son causados por el hombre. Tan solo una mínima parte es causado por alguna chispa de un cable de alta tensión o por una descarga eléctrica, ¿no? De origen natural, pero de ahí todos. Entonces todo eso contribuye a los daños, a los daños al ecosistema, ¿no? Muchos piensan que si hay un incendio forestal, por ejemplo, en los Chimalapas, no nos perjudica, ¿no? Ay, no, claro. Hay una circulación en la atmósfera que no lo vemos, es como el polvo de Sahara que se genera ya por el oriente de África, donde se generan los ciclones tropicales, viajan casi 6.500 kilómetros, toda la Amazonía, que todo ese polvo de Sahara favorece, fíjate, a toda la Amazonía como un fertilizante, pero ya entrando hacia la parte del Caribe, ya es muy desfavorable, llega a la península de Yucatán, llega a la vertiente del Golfo de México y en ocasiones ha llegado aquí con partículas muy finas ya, pero ya con bajos grados de contaminación. Pero todo eso pues influye en la circulación atmosférica. El polvo de Sahara, cuando hay en temporada de ciclones tropicales, inhibe la formación de ciclones tropicales. Se llama un núcleo hidroscópico, altera la física, la química de las nubes y no se forma ningún ciclón tropical. Igual cuando hay muchos incendios forestales, puede inhibir la formación porque hay un calentamiento excesivo. Pero al contrario, si por alguna razón durante el proceso de un día caluroso viene un escurrimiento de aire frío, que no estamos exentos porque hay montañas, la orografía, la topografía, se pueden generar algunos remolinos o inclusive tormentas que le llaman pirunimbos, que está el aire caliente, viene el aire frío y son extremadamente peligrosos. Los captan, encapsulan los combatientes de incendios forestales y pueden quedar atrapados.
Desafortunadamente en México, fíjate, no llevamos una contabilidad nosotros de muertes por, Por incendios no forestales. por golpes de calor, Ah, por golpes de calor, golpes de sí. calor. Pero recordarás que el año pasado murieron varias personas en Sí, Tuxtepec. Personas, hay grupos vulnerables que les pega más, desde luego los adultos mayores, los niños, los lactantes, muchos nos olvidamos de las mascotas, desde luego son los enfermos del los corazón, enfermos como del dices. corazón, pero las enfermedades con un padecimiento alcohólico mueren por deshidratación. Y el año pasado alcanzaron temperaturas de 50 grados en Tuxtepec. Es una temperatura sofocante, nadie la soporta. Cualquier actividad humana, pues todos quieren estar en, en un lugar fresco donde haya aire acondicionado. Entonces hay mayor consumo de energía. Entonces, por eso es que son los apagones en la península de Yucatán, ¿no? Sí. Las altas temperaturas también favorecen en la cuestión de la cadena alimenticia, en la cuestión de la agricultura. Hay lugares, hay regiones donde deberían de hacer una adaptación, un cambio en la cuestión de la agricultura, ¿no? Plantas con mayor resistencia a la sequía, mayor resistencia a las altas temperaturas, porque no es lo mismo que la temperatura que teníamos hace 25 años a la que tenemos ahora, ¿no? Como que antes se suavizaba el, las altas temperaturas. Veíamos de repente, subía la temperatura un día, 2 días, hasta ahí nada más. Ahora no. El grado de deforestación, el crecimiento urbano, que preferimos, repito, ver calle bien pavimentada, nuestra ciudad bien pavimentada, sin hacer algunos jardines, algunos parques. Eh, ya en la Ciudad de México se está modificando el reglamento de obras públicas para que se puedan hacer azoteas verdes, jardines colgantes, tratar de mitigar un poco de esas olas de calor, porque las olas de calor no es lo mismo que no resiente en una zona urbana, porque en la zona urbana son zonas impermeables, puede caer entre una ola de calor, un chubasco, una lluvia, pero todo se va a escurrir, Sí. ya está impermeabilizado todo, entonces va a escurrir, y eso sucede. Pero se forman las mentadas islas de calor, producto de la intensa radiación solar que llega al concreto, hay una irradiación, y no sé si has visto tú cuando vas conduciendo en la carretera o alguien va conduciendo, se ve el vaporcito Sí. que sale, ¿no? Esa es la irradiación. Y todo eso no lo vemos en las ciudades urbanas, pero impacta demasiado. Entonces, yo creo que en la Ciudad de México, por ejemplo, ya han adaptado en las estaciones de metro eh, algo como ventiladores con agua, va pasando a la gente y De tienen refresco. automatizado ahí, les avienta brisita, ¿no? Para que se vayan refrescando. Y hidrantes, ¿no? En algunas estaciones tú puedes llegar y tomar agua. Es muy importante que la gente sepa que cuando hay una ola de calor o cuando hay temperaturas extremas, las personas deben de hidratarse constantemente. No tomar de remplón una bebida alcohólica o una azucarada, porque eso Porque no eso lo... también es lo que pasa mucho en esta época de olas de calor, que se acaban las cervezas, luego dicen, hay desabasto de cervezas, la gente bien preocupada por eso, pero no saben que le están haciendo más daño a sus cuerpos. Finalmente el alcohol pues los deshidrata y todavía con la ola de calor pues más deshidratados. Sí, o sea, tenemos malas costumbres, Sí, malas costumbres, ¿no? Así es como cuando hay una emergencia, cuando dicen viene un huracán, lo primero que hace uno, ¿qué hace? Pues va uno al súper a llenar el carrito de papel de baño, ¿no? No, esas no son sí. acciones de prevención. Entonces yo creo que hay que cambiar la mentalidad, cambiar la forma la línea de pensamiento siempre tiene que ser la información, mantenernos informados y de ahí tomar una decisión, prevenirnos, ¿no? ¿Qué colores cree que usted que sean mejor para proteger la piel? Porque luego dicen que los blancos, los cálidos. Los colores claros, y ropa un poco holgada, ¿no? Ok, Eso sí, preferentemente, ¿no? El color negro, bueno, que no es un color, dicen que no es un color, pero sí, no hay una especie como se concentra más los rayos UV. ah, ok. En cuanto a las islas de calor, ¿alrededor de cuántos grados se eleva la temperatura en esos lugares? Bueno, en las ciudades. Si ahorita ya alcanzamos una temperatura, regularmente hay que entender también
Porque salimos ahorita, dice, ay, hace mucho calor, no, lo que hace es mucha radiación. La intensidad de los rayos solares está cayendo a nosotros en primavera, cae en una forma perpendicular a nuestra cabeza, no por decir a la Tierra, ¿no? Sí. La superficie terrestre, a nuestra cabeza cae en forma perpendicular, así recta. A diferencia de otras estaciones del año que cae tangencial, entonces no se siente tanto la intensidad de los rayos solares. Entonces, es una forma de energía, pero la temperatura es el efecto que produce energía. Entonces, regularmente los termómetros no miden la intensidad de los rayos solares, miden la temperatura del aire. Entonces es un proceso de aquí a las 2, 3 de la tarde, el aire ya está caliente, el termómetro lo marca. Y la hora que se registra la máxima temperatura es el momento en que el aire está más caliente, que son entre 2 a 4 de la tarde. A partir de ahí ya tiende a bajar. Pero si el termómetro, por decir algo, el día de ayer marcó 37.5 grados en la ciudad de Oaxaca, pude haber llegado hasta los 40 grados. Es una temperatura muy alta y la temperatura va en relación a la altitud. Por eso es que en la Ciudad de México una temperatura de 34 grados asociada a la contaminación, asociado a otros factores como la altitud, es mortal. Muere mucha gente por paros cardíacos, como sucedió hace muchos años en Inglaterra, ¿no? Se combina las altas temperaturas o las bajas temperaturas con la niebla y con el smog. Lo que le llaman el smog, se le llamaba, ¿no? Uh-huh. Es un gas muy nocivo y muere la gente. Y repito, en México no hay unas cifras que digan que a lo mejor porque no es tan mediático, ¿no? Sí. Como los huracanes. Los huracanes siempre, inmediatamente al otro día ya tenemos la cifra de cuántos murieron. Murieron 14, murieron 15. Sí. Pero en México muere mucha gente por golpes de calor y muere mucha gente ahogada también en esta temporada por tratar de mitigar, de suavizar un poco la temperatura. Se va a la playa, se va a cuerpos de agua que no son aptos para medir. Ahorita, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, nos están reportando que murieron unas personas ahí en Coatlán, me imagino se fueron a nadar, y así se contabilizan, por ejemplo, muchas muertes cada temporada de Semana Santa, y temporadas de verano, que muere mucha gente, por la imprudencia, por el alcohol, por no saber nadar, por descuido, pero muere mucha gente. Entonces, no es que no se ha estudiado esos fenómenos, como las tormentas eléctricas también, que muere mucha gente en el estado por descarga, sino que pues no hay la vida prevención y no se vuelven tan mediáticos como los ciclones tropicales, ¿no? ¿Las horas de mayor radiación solar cuáles son? De 11 a 3 de la tarde. 11 a 3 de la tarde. Pero a partir de las 11 hasta la 1 de la tarde es la mayor intensidad. De 11 a 1. Ah, ok, para que ahí sí tomen todas las medidas necesarias para no... Porque yendo a la playa uno piensa que porque pone un paraguas a 2 metros ya te va a mitigar. No es así. Tiene que estar lo más cerca que esté uno de la cabeza porque si lo pone otro más lejos, hay lo que se denomina una especie como de insolación, entra la insolación. Entonces los golpes de calor pues regularmente se presentan en la gente. Lo que pasa es que no los vemos, ¿no? Pero preferentemente hay que hidratarse constantemente y los golpes de calor regularmente anuncian y tiene uno tiempo de ir a los servicios médicos. Por ejemplo, son calambres, son adormecimiento de las piernas, sudoración, etcétera. Cuando uno siente esos síntomas, inmediatamente hay que acudir al médico, ¿no? Tratar de ponernos algún pañuelo frío en la frente, despejarnos, pero inmediatamente hay que acudir al médico. Sí, claro, porque luego no se dan cuenta, bueno, sí avisa, pero no sé por qué. En Tuxtepec el año pasado murió mucha gente, como usted lo decía, y era gente que estaba trabajando y no iba al médico, o sea, estaba ahí. Me acuerdo mucho de un jovencito que estaba en trabajos de albañilería y murió haciendo su trabajo. Sí, así sucede. Lo que pasa es de que pues no estamos debidamente informados. Claro. Como que nosotros hemos aprendido, hemos tenido una enseñanza a través de los desastres, ¿no? Sí. Paulina, los terremotos,
están muchos ciclones tropicales, pero no hemos tenido una enseñanza a través del aprendizaje y eso debe de plasmarse en los libros de texto. Sí, debería ser muy necesario. ¿Alrededor de cuánto abarca una ola de calor? Puede ¿Cuánto ser, territorio? puede mucho, por ejemplo, el país ahorita, con excepción de 2 estados, pero desde luego hay extremos, toda la parte oriental del país, temperaturas de 40 a 45 grados. Para el caso particular del Oaxaca, las temperaturas más elevadas están presentando ahorita en la cuenca del Papaloapan, en el oriente del istmo de Tehuantepec, en la parte de la Sierra Ricardo Flores Magón, pero hay puntos de calor extremos que ya están bien identificados cada región. Por ejemplo, en la costa, en el tramo de Pochutla, Puerto Escondido, se registran temperaturas de 38 a 40 grados. En la cuenca del Papaloapan hay puntos de calor, por ejemplo, San Juan La Lana es el punto de calor más extremo que ha llegado a 50.5 grados. Santa María Jacatepec, San Felipe Usila, que no registraba temperaturas tan elevadas y que nunca tiene muchos años que no se presentaba un incendio. El año pasado tuvimos un incendio, porque ahí llueve 300 días al año. Llovía en 360, ahorita ya ha disminuido la lluvia. Toda la parte de la Chinantla Alta. Valle Nacional, Santa María de Catepec, Tustepec, ha llegado hasta los 45, 50 grados. Sensación térmica se eleva ahí. Y desde luego, pues toda la parte de, por ejemplo, Nejapa de Madero es una olla expresa ahí, es una olla expresa y se encapsula el aire, llega hasta Tequisistlán, Jalapa, y del lado de la Sierra de Ricardo Flores Magón, quien ha ido a Cuicatlán, pues sabrá que es una ciudad que está rodeada de peñascos, ¿no? Entonces, igualmente es una olla express. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque pues se altera toda la vida cotidiana de nosotros, ¿no? Así es. ¿Cuál es la época, por ejemplo, ahorita ya empezaron las olas de calor, pero cuál es la época más caliente, digamos, Mira, en la que hay que tener más precaución todavía? es interesante porque muchos piensan que lo que estamos hablando ahorita, tenlo por seguro que dentro de 2 meses nadie lo va a tocar. Sí. Y no debe de ser así. Lo que deberíamos estar haciendo ahorita es ya prepararnos para la temporada de lluvias, pero desde luego también atender la cuestión de las olas de calor, que ya estamos preparando con acciones estructurales, no estructurales, planes de contingencia, planes de protección civil, etcétera, para la temporada de ciclones tropicales. Pero la época de mayor calor, de mayor altas temperaturas es abril, pero hay un periodo intraestival que se llama canícula, que se presenta a finales de julio y todo el mes de agosto, pero es un fenómeno itinerante, no es constante. En los últimos 20 años, casi 15 años se presentó ese periodo de canícula, que daña básicamente a la agricultura, porque muchos dicen que dura 40 días. Ni dura 40 días, ni se van las lluvias, ni tiene un periodo de inicio, ni tiene un periodo de término. Es un mito eso. Okay. Sí aumenta la temperatura porque disminuye la lluvia, porque venimos de un periodo lluvioso, de repente se va la lluvia, sentimos más calor, pero ese es un periodo estival que se le llama veranillo, que puede durar 20 días, 40 días, inclusive más, como en el 2022. Traemos una sequía severa desde 2021, entonces otra de las consecuencias de las olas de calor, pues hay mayor consumo de agua, poca demanda, y desde luego los niveles de las presas, de los ríos, de los pozos profundos se abaten de una forma completamente. Entonces el periodo de mayor calor es abril. Así lo dice la estadística, estadísticamente, porque tenemos que hacer un análisis técnico, científico, y decimos, abril es el mes más caluroso del año. En este momento estamos pasando por, seguramente de lo que va del año hasta el día de hoy que estamos acá, entre ayer y hoy y próximas 48 horas van a ser los días más calurosos. Hay Bueno, un pronóstico de la ola de calor que viene el 4 al 6, me parece. no, es un reforzamiento de la ola de calor, de la segunda ola de calor. Okay. Sí, pero ¿cuál es el pronóstico exacto de las olas de calor para este año? Pues son 6 olas de calor. Es muy difícil hacer un pronóstico a largo plazo. Si difícilmente hacemos un pronóstico de 7 días, entonces el pronóstico no es una verdad absoluta. Okay. Siempre tiene un grado de incertidumbre. Pero al hacer un pronóstico a más de 7 días,
la incertidumbre crece. Pero siempre nosotros, como los meteorólogos, pues, también tenemos nuestras mañas, vamos adaptándole. Ya viene la segunda ola de calor, pronosticamos 3, vamos a sacar otra y así. Los vamos ajustando como cuando se pronostican los ciclones tropicales. O sea, en ninguna parte del mundo yo he visto que se pronostican ciclones tropicales, que van a suceder esto, ni Estados Unidos lo hace, pues. Okay. No lo pronostica. Lo que debemos hacer son medidas preventivas. Si supiéramos nosotros cuándo va a ser la próxima ola de calor, el inicio y el fin, pues, pues seríamos magos, ¿no? Pero mejor decir, pues, prepárense para las olas de calor, viene una temporada muy calurosa y desde luego abril es el más típico. Depende de las regiones, ¿no? Porque hay regiones, por ejemplo, del norte, que las temperaturas se elevan en otros años, pero hay estados que tienen calores extremos, pero dentro de ellos está Oaxaca, por ejemplo, Choy, Sonora, Ciudad Altamirano han alcanzado ahorita 43, 45 grados, aparecen en el mapa diario del Servicio Meteorológico, pero también ya aparece Oaxaca, ya aparece Nejapa de Madero, ya aparece Valle Nacional, ya aparece Tuxtepec, dentro de los que han alcanzado los 33, 34 grados, ¿no? Y son diferentes, es diferente estar una temperatura de 38, 40 grados a nivel del mar, porque el nivel del mar de alguna forma la brisita te refresca, sí, pero también aporta humedad y el grado de bochorno no es confortable, ¿no? Es mucha humedad. Pero a diferencia, por ejemplo, de Tuxtepec, otra de las consecuencias de las altas temperaturas es la propagación de los zancudos, ¿no? De los mosquitos. Sí. Entonces vienen periodos, viene el dengue, vienen todas las enfermedades virales, entonces todo tiene su consecuencia, ¿no? Entonces sí, la mejor forma yo creo que hay que prepararse, quitarse malas costumbres. Por ejemplo, está demostrado que si tú, un familiar tuyo, lleva a un hijo a la escuela a estas horas a recogerlo y le dice, espérame tantito, un minuto y en lo que voy por tu hermanito, un familiar, y lo dejo con el coche 10 minutos, si hay una temperatura en este momento de 32 grados con una radiación altísima, eso se exponencia en 10 minutos, se puede elevar hasta los 50 grados. Y muere cualquier mascota, cualquier ser humano. Eso ha sucedido. Sí. Entonces, no hay que dejar ni niños ni mascotas dentro de un coche. No, ni un segundo, ni un ratito, nada. Yo creo que debería estar inclusive hasta penado eso, porque son muertes seguras. Sí, claro. Pues maestro Cuthberto Ruiz Jarquín, meteorólogo, ingeniero de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Yo agradezco a toda la comunidad universitaria, especialmente a Radio Universidad, por permitirnos dar voz a esta información tan importante, sí, porque en la medida que nos informamos, pues vamos a ser un poquito más cultos, vamos a tomar mejores decisiones y desde luego socializar esta información, no quedarnos con esta información, sí, para que tengamos mayor conciencia en el futuro, porque tenemos poco margen para soportar esta crisis climática. Así es, y como usted lo dice, la prevención siempre va a ser lo mejor. Claro. Aunque haya pronósticos, no sirven de nada si no prevenimos. Exacto. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca y pues abrirnos el panorama sobre las olas de calor, porque sí están altísimas y apenas vamos empezando. Muchas gracias.